Lince TV, política y noticias. Ha habido un suceso que es cuanto menos extraordinario y que nos demuestra cómo en España tenemos una legislación antihombre, incluyendo tribunales de excepción contra los hombres, como son los tribunales de la mujer. Y vamos a ver esta noticia porque vais a comprobar cómo no hay color entre lo que ha hecho ella y lo que ha hecho él, y sin embargo va a ser él quien va a tener una pena muchísimo mayor. Reza el titular: detenido una pareja en León por delitos de violencia de género y violencia doméstica. Viendo esto entenderéis o supondréis que el hombre ha hecho algo mucho peor. Pues no, no es el caso, pero primero vamos a explicar cuál es la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género. La diferencia entre violencia doméstica y violencia de género es que en ocasiones las distintas denominaciones de los malos hábitos nos llevan a la confusión. Sin embargo, no significan lo mismo, se refieren a cosas distintas. La violencia doméstica es la que se produce en el domo, la casa, el hogar, y la puede ejercer y sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar, es decir, una madre sobre sus hijos o un nieto sobre su abuelo. La violencia de género, en cambio, es aquella que se produce contra la mujer por el hecho de serlo. Y es aquí donde radica el problema, porque es muy difícil acreditar que la violencia se ejerza sobre la mujer por el hecho de ser mujer, y de hecho es que en la mayor parte de los casos no hay ninguna diferencia entre la que ejerce el hombre sobre su pareja que la que se podría dar a la inversa o la que se podría dar en el seno de una pareja homo, ya sea de lesbianas o de gays. Y sin embargo estamos viendo cómo se da por sentado que es por el hecho de ser mujer, y eso acarrea pues lo que vamos a ver a continuación. La violencia sobre la mujer ha sido legitimada por casi todas las sociedades y culturas, que esto no es verdad, pero bueno, ya te meten en el relato. Y pues apareja penas más duras porque como se supone que es una lacra porque se da por el hecho de ser mujer, aunque no sea cierto o no lo sea la mayor parte de los casos, pues se castiga de manera más severa para intentar hacer que este tipo de violencia deje de ocurrir, a pesar de que la ley Biogen no ha supuesto una reducción significativa de este tipo de delitos, porque tenemos que reconocer que hay un mínimo que siempre va a ocurrir, aunque nos duela que ocurra. Hay un mínimo que nunca va a desaparecer, como tampoco van a desaparecer los hurtos o los robos, por más que se impongan penas más duras. ¿Que puede disuadir que haya penas más duras? Tal vez. ¿Que nunca va a erradicarse del todo? Pues también es verdad. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido para que comprobéis cómo es muchísimo más grave lo que ha hecho ella que lo que ha hecho él, a pesar de que él podría tener una pena mayor. La policía local arresta a un hombre por echar a su pareja de casa con violencia y agredirla en la cara. La policía local de León ha detenido a una pareja por presuntos delitos de violencia de género y doméstica respectivamente. Los agentes acudieron al domicilio alertados por una fuerte discusión y por escucharse a una persona pidiendo auxilio. Ya en el interior de la vivienda, él relató que la mujer le había clavado un cuchillo en la espalda. Y ella afirmó que él la amenazó con 2 cuchillos y le impedía pedir ayuda. Es decir, a él le van a meter violencia de género que lleva una pena mayor por haberla amenazado, y a ella le van a meter violencia doméstica a pesar de que le ha incrustado un cuchillo en la espalda. Evidentemente es muchísimo más grave que te apuñalen a que te amenacen. Sin embargo, por el hecho de que ella es mujer, él va a tener que pagar por violencia de género. Para que veáis cómo en España tenemos una legislación antihombre y cómo en España tenemos tribunales de excepción, y evidentemente estas leyes están mal. Continúa la nota. En otra intervención, también la jornada de ayer, la policía local ha detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género. Los agentes acudieron al domicilio y la mujer relató que su pareja sentimental le echó de casa con violencia y que fue agredida en el rostro. La policía detuvo al varón y trasladó a la mujer a un centro médico. Pues bien, ya ahora vamos a ver cómo es la legislación, cómo es la Constitución española, cómo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que entendamos por qué esto no debería de ocurrir y por qué España está aplicando leyes inconstitucionales y por qué España no está respetando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a empezar con el tema de la Carta Magna, con el tema de la Constitución. Estando en el apartado de derechos y libertades, el artículo 14 de nuestra Constitución dice lo siguiente:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Muy bien. Empecemos por el principio. Los españoles son iguales ante la ley. Estamos viendo que no. Estamos viendo que esto no es cierto porque la ley Biogen implica que hay una desigualdad y el hecho de que exista la violencia de género, que solo la puede sufrir la mujer y que por lo tanto los hombres tengan penas más duras y se les juzgue por tribunales de la mujer, es decir, tribunales de excepción específicos para hombres, hace que los españoles no seamos iguales ante la ley. Pero es que además no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo. Y esta parte es importante, sexo. Los hombres sí que son discriminados, por lo cual esto se está incumpliendo. Pero es que si nos vamos ahora a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se supone que España secunda, encontramos el artículo 10 que nos interesa bastante. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Podemos comprobar cómo no se está respetando las condiciones de plena igualdad, porque los hombres llevan aparejadas penas más duras por el hecho de ser hombres, y en este caso sí que es por el mero hecho de ser hombres. Con lo cual, aquí vemos que también la Declaración Universal de los Derechos Humanos se está incumpliendo. Y aparte, es que cualquiera que leyese la nota, el titular, podemos ver, mira, no, es que detenida una pareja en León por delitos de violencia de género y violencia doméstica, la policía local arrestó a un hombre por echar a su pareja de casa con violencia y agredirla a la cara. Si tú lees esto, si tú te quedas con el titular, a ti te da la sensación de que estas dos noticias son la misma. Pero claramente estamos ante un caso de manipulación de los medios de comunicación, porque luego comprobamos que el hombre que echó a su mujer, a su pareja de la casa con violencia y le agredió en la cara, es un caso diferente. En otra intervención, también la jornada de ayer, la policía local ha detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género, que el caso de la mujer que lo apuñaló al hombre. Entonces, si tú te quedas solo con el titular, y lamentablemente en este país mucha gente se queda solo con el titular, cualquiera que lea esto va a pensar que lo que tenemos es un caso de una pareja que el hombre agredió a la mujer, y ya está. Pero no es así. Hubo un caso de una mujer que apuñaló a su pareja en la espalda y que el hombre la amenazó con un cuchillo, que es un caso que va por un lado y que al hombre le ha metido una pena mayor a pesar de que el hombre ha sido el apuñalado, ¿vale? Y tenemos un caso diferente de otra intervención en la que un hombre expulsa a su pareja con violencia de la casa. Entonces, como podemos comprobar aquí, se manipula de manera capciosa para que la gente piense que no, es que toda la violencia es machista, es una lacra, vivimos en un patriarcado, la mujer sufre violencia por el mero hecho de ser mujer, cuando la realidad es bien diferente. La realidad es que lo que tenemos aquí es que, a pesar de que lo que ha hecho la mujer, en el caso principal, que es el que implica una puñalada, él va a tener un delito mayor, y luego aparte otro caso distinto que no tiene nada que ver, pero que te lo meten aquí de soslayo, para poder, con el titular, crear un relato que no se corresponde con la noticia. Porque los medios de comunicación deberían, independientemente de los sesgos ideológicos que pueden y deben tener, cada medio de comunicación tendrá una ideología, tienen que informar y tienen que investigar. Porque esa es la función. Investigar e informar. Y esto es una manera de manipular. Entonces están incumpliendo con el código ético del periodismo, al mezclar estas dos noticias para que se entienda algo diferente a lo que ha ocurrido.